grado o de segundo grado. ¿Qué es lo que me fijo? Me fijo en el exponente de la incógnita. Si el exponente de la incógnita es 1, es de primer grado, y si el exponente de la incógnita es 2, va a ser de segundo grado. ¿Está? ¿Se entendió más o menos de qué vamos a hablar? Buenas Entonces, tardes, profe, profesora. Yo recién me pude integrar. cuando hay Eh, inecuaciones, habla Sí, primero te escucho. vos, Bueno, Ramiro. se ok, ordenan muy onda. y hablan. Sí, escucho. Yo recién me acabo de poder integrar, profesora. Estaba haciendo unos deberes. ¿De qué se habló hasta el momento? De tantas cosas. Yo les expliqué a tus compañeros la organización que tengo para la unidad número 3. La unidad número 3, la idea es ver hoy ecuaciones. Si tenemos el tiempo y nos alcanza el tiempo, empezamos inecuaciones, o si no, empezaríamos inecuaciones el miércoles. Y si podemos terminar inecuaciones el miércoles, lo terminamos, o si no, completamos el lunes siguiente. Y además de esas inecuaciones con las que trabajamos el lunes siguiente, vamos a ver los problemas. Yo tengo un PowerPoint donde resolví un problema que no me acuerdo si lo usé en las clases o lo usé dentro de las tutorías. Hablé mucho porque me conecté temprano. Por eso, esa es la síntesis. Después, en el primer parcial le comentaba que generalmente se toman las 4 primeras unidades, en el segundo las otras. Me preguntaban si podían tenerla otra vez, un papelito donde tengan el resumen. Yo le decía que pueden tener el día del examen, pero que no les va a servir porque les juega en contra del tiempo. No me acuerdo bien, creería que son 90 minutos que ustedes tienen para resolver 4 ejercicios. Si ustedes necesitan buscar en ese papelito la información de las respuestas, y les va a costar más tiempo cada ejercicio. Si ocupan más tiempo en cada ejercicio, no van a poder resolver la cantidad de ejercicios. El cuatrimestre anterior fueron 4. Este cuatrimestre no sé cuántos ejercicios va a pedir la titular. Ella pide, nosotros armamos los exámenes y bueno, después son los exámenes que ustedes nos tienen que subir a tareas de acuerdo al tema que rindieron. Eso era nomás lo que, en síntesis de lo que hablamos. Muchas gracias, profesora. De nada. La otra persona que preguntó o que habló, No, tenía una duda, pero ya me la aclaré, profe, gracias igual. esta. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí empezamos. Ecuaciones. Valor absoluto sí, está al final. Al final de ecuaciones está valor absoluto. Ahí explico valor absoluto. Bueno, yo tengo 2 expresiones algebraicas y si hablo de ecuaciones, tiene que involucrar sí o sí la igualdad. Entonces, esta es una expresión en general, ax más b igual a 0. Decidí no escribir ax más b igual a cx más d. No tenía sentido trabajar de esa manera, sino que la sinteticé. Tiene 2 términos. En uno de ellos aparece el coeficiente de x, que es a. Acuérdense de que esto tiene nombre, coeficiente. Término lineal sería. Y este es el término independiente. Y para que yo pueda hablar de una ecuación, esta x tiene que ser un valor que reemplazado en la expresión, al ser multiplicado por a y sumado a b, me dé 0. Y a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si acá es 0, se elimina el término que tiene la incógnita, que es a. Voy a tener que achicar la pantalla porque si no, no aparece todo el texto. Un poquito más de 100, sí, pero 100 cuánto.
148, ahí se ve. No, vamos a ponerle menos. Puede poner en 140 y correrle un poquito más hacia la derecha. 140. Vamos a ver si era cierto. Profe, tiene un más y un menos ahí, y ahí va graduando de a poquitito. Ah, perfecto. 150, ¿no? 140. Ahí está. Y ahí le corro un poquito. Sí. Bueno, está entonces. Este material coincide con el material del segundo cuatrimestre del año pasado. Les aviso. Entonces, todo esto son definiciones que yo saqué de este libro, por eso les pongo fuente. Cuando yo alguna información la saco directamente de un libro, la tipeo, tal como está en el libro, no digo que soy yo la que hizo. Les pongo quién es el autor. Entonces, trabajé con este libro. ¿Qué diferencia hay entre la primera ecuación que yo presento en general, porque trabajo con letras, y la segunda ecuación? Que es del segundo grado la segunda y la primera. Sí. Segunda. La segunda es de segundo grado, es una ecuación polinómica de grado 2 completa. ¿Por qué? Porque tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, y yo le pido para que sea de segundo grado que este valor de A, que es el coeficiente del término cuadrático, no sea 0, porque si es 0 ya no es cuadrática. ¿Está? Entonces, en la ecuación polinómica de grado 1 tenemos una raíz, que es un valor de x que hace que la expresión sea verdadera. En la polinómica de segundo grado podemos tener más de una raíz, pueden ser 2 raíces, después yo voy a mostrar los distintos casos. Ahora, cuando yo defino un conjunto, que le llamamos nosotros el conjunto solución, que tiene como elementos las raíces, ese conjunto se llama conjunto solución. Ahora le voy a mostrar cómo voy resolviendo una ecuación. ¿Por qué dejé esta ecuación como ejemplo? Dejé esta ecuación como ejemplo porque si yo cambiaba la expresión, tengo que cambiar todo. Si cambio la expresión, tengo que cambiar todo. ¿Qué significa? Tengo que cambiar los términos que voy sumando y tengo que cambiar también el dibujito, que es mi gráfico. Y no quería cambiarlo hoy. ¿Sí? Este es el gráfico. Entonces lo tenía que cambiar si cambiaba mi ecuación. Por eso dejé la misma ecuación. Profe, este PDF Hay un después lo vamos a compañero que mandar está con alergia. Se escucha así. La titular va a decidir qué material quiere que esté en el aula. Esto está en el aula, pero dentro del segundo cuatrimestre del año pasado. O sea, es un material del que ya disponen, pero en el segundo cuatrimestre. Si este va a ser el que se va a compartir, no sé, le preguntaré. Entonces, ¿cuál es la idea de resolver una ecuación? Esta es una ecuación sencilla. Resolver la ecuación es encontrar el valor de x. Yo quiero saber cuánto vale x. ¿Para qué? Para que multiplicado por menos 3, le puse menos 3 para poner un número que tenga un poquito, que sea interesante. Más, al multiplicar x por menos 3 y sumarle 12 me da 35. Entonces, como yo quiero buscar el valor de x, ya lo van a hacer otra vez cuando tengan la parte práctica, que es a continuación de la teoría, después del recreito. Van a necesitar, yo quiero que me quede solo el término en x en el primer miembro de la igualdad.
Cuando yo tengo un igual, tengo a mi izquierda lo que le llamamos en matemática primer miembro de la igualdad y a la derecha lo que le llamamos en matemática segundo miembro de la igualdad. Entonces, yo quiero que me quede solo 3x menos 3x en el primer miembro de la igualdad. Entonces, ¿qué hago? Sumo lo opuesto de 12. ¿Quién es el opuesto de 12? Menos 12. ¿Sí le escucho? ¿El Word ese está subido al aula? Está en el aula virtual en la parte de unidad 3, pero la unidad 3 que utilizamos en el segundo cuatrimestre. Por eso. Si este va a ser el disponible, yo le pregunto a la titular y ahí sí se les deja el ojito abierto, ¿sí? Entonces, yo necesito que me quede solo el término en X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y sumarle el opuesto de 12. El opuesto del número 12 es menos 12. Sumé el opuesto de 12, que es menos 12. Si sumo a un miembro de la igualdad, tengo que sumar al segundo miembro de la igualdad. ¿Por qué? Porque quiero que la igualdad se mantenga, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué propiedad del cuerpo los números reales utilizaría? Una vez que yo sumé el menos 12 a los dos miembros de la igualdad. ¿Escucho? El opuesto. La propiedad asociativa. ¿Por qué? Porque esta propiedad es la que me permite escribir de esta manera. Acá tendría que ir asociativa. Asociativa. Y aclaren, de la suma. Ustedes tienen una propiedad asociativa de la suma y una propiedad asociativa del producto. Entonces, la propiedad que se utiliza es la propiedad asociativa de la suma. Entonces, acá también iría un corchetes. Yo no lo puse, pero no lo puse porque no lo necesitaba urgente. Profe, Sí, le escucho. el compañero que está con alergia que apaga el micrófono porque desconcentra. Bueno, compañero que tiene alergia, ¿escuchó? Ponga en silencio, por favor. Profe, Sí. una pregunta. El día del examen, cuando, por ejemplo, nos den una ecuación que tengamos que resolver, ¿habrá que explicar todo detalladamente lo que aplicamos para resolverla? Generalmente le pedimos que ustedes escriban a un costadito. Propiedad Bueno. asociativa de la suma, existencia de elemento neutro para la suma, ¿sí? Bueno, gracias. Le pedimos que escriban y que detallen. Antes lo que hacían, pero eso era presencial todavía lo que les cuento, ponían los axiomas A1, A5. Ningún profesor va a ir a mirar el material que teníamos en ese tiempo de teoría para ver qué significa A sub 1 ni A sub 5. ¿Se entiende? Tienen que escribir la propiedad. Sí, le escucho. ¿Ustedes nos van a dar una ecuación y nosotros tenemos que resolver libremente? O sea, vamos a tener que usar sí o sí ciertas propiedades. Ustedes van a tener que resolver la ecuación fundamentando por qué la resolvieron de esa manera. Porque pasa a veces que le damos la ecuación y el alumno escribe debajo x igual a, no sé, 14. Eso es un ejercicio no hecho. Puede ser que 14 sea la raíz y que sea la solución de esa ecuación, pero ustedes tienen que justificar cómo llegaron al 14. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Profe, Sí, le escucho. yo entré a la carpeta de la unidad 3 del año pasado y es solo un comunicado con link de YouTube. No está tampoco el Word que usted tiene. Ah, bueno.
A ver. Voy a escribirle en el grupo a la profesora si este es el que quiere que se coloque. Ella me contesta y yo les abro el ojito. El material está. Gracias, Y profe. está, Ahí te dice tu compañera que está. pero no está así como la tiene usted ponerle las preguntas, pero sí está toda la propiedad asociativa de la suma y está el cómo resolvieron, pero no está con las preguntas, pero es lo mismo. Bueno, ¿le pregunto o no le pregunto? Las preguntas las hago yo porque yo doy clase así. Siempre soy muy preguntona cuando doy clase. Sí, pregúntale, profesor, sí. Bueno, ustedes me mandaron al frente, yo le pregunto. Profe, está subido el material, pero está en la carpeta de este año, unidad 3, la que dice solo unidad 3. ¿Y Ahí qué más? hay 3 PowerPoint y un Ah. Word. Ajá. Y en el Word está todo lo que usted está viendo ahora. No ¿Y así entonces? como usted lo tiene. No así como usted lo tiene, pero Parecido. Lo único que cambia sí, es que sí. usted puso arriba en el trabajo que usted está mostrando ahora, puso el libro, lo único. Y este comienza Sí, ya con el ejemplo. Lo único que cambia, después está todo. Ah, sí, sí. bueno, sí. Ah, está. Ya, a ver, Nora está escribiendo. Ustedes me hacen, en lugar de dar clase, estoy hablando con... Ok. Ella me dice lo que me dice tu compañero, ya está compartido. Ayer dice que lo compartió. ¿Está? Bueno, me hicieron preguntar de balde. Bueno, cuando yo asocio 12 más menos 12, avisa que lo encontraron. Ay, ay, ay. Páguenle la coca a la profe después. Sí. Bueno, cuando sumo 12 más menos 12, ¿por qué sumo 12 más menos 12? Escucho. Porque es el opuesto. Porque yo quiero el término en X y quiero que quede solamente el término menos 3X. Y para que quede menos 3X, 12 más menos 12, ¿cuánto me da? Pero 0, porque El elemento ese es neutro el para la suma. elemento propiedad cancelativa de la suma. neutro para la suma. Sí, muy bien. Puedo aplicar la propiedad cancelativa 12 más menos 12 cuando están en el mismo miembro de la igualdad. Un número y su opuesto. O si quiero poner en evidencia, pongo los corchetes y sé que esta suma de opuestos me da 0, que es el elemento neutro para la suma. Sumé y me dio lo que yo quería, menos 3X. En el segundo miembro de la igualdad aplico la propiedad asociativa de la suma, sumo 35 más menos 12. Y si está bien, me da como resultado 23. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ustedes me hacen meter la pata. Entonces, una vez que tengo esta expresión, ¿qué necesito? Yo sé que menos 3, la constante menos 3 o el número real menos 3 por X, me da como resultado 23. Y yo quiero el valor de X. ¿Qué voy a hacer? Hay que dejarle solo la X. ¿Cómo? Divido por el inverso. ¿Más o 23? Multiplico. Multiplico por el inverso, sí. El inverso de menos 3. ¿Quién es el inverso de menos 3?
Un 3. tercio negativo. Un tercio. Menos un tercio. Menos un tercio, perfecto. Y fíjense, yo no necesito, porque estoy multiplicando, y la multiplicación es conmutativa, ya me hicieron poner nerviosa, molestando la siesta. Podría multiplicar menos un tercio a izquierda en un miembro de la igualdad y a derecha en el otro. Pero elijo premultiplicar por menos un tercio los dos miembros de la igualdad. ¿Está? Eso nos va a servir para la unidad número 6, matrices. ¿Sí? Donde la multiplicación de matrices no es conmutativa. Si yo premultiplico en un miembro de la igualdad, premultiplico en el otro miembro de la igualdad. En este caso yo multiplico a izquierda en el primer miembro de la igualdad y multiplico a izquierda en el segundo miembro de la igualdad. ¿Por qué multipliqué por menos un tercio? Porque es el inverso de 3. Y la Para obtener multiplicación, el neutro de la multiplicación. sí, ¿qué es qué número? ¿Cuál es el neutro para la Uno, multiplicación? Uno. Siempre el 1. 1 por un número real me da como resultado el número real. Me quedó el valor de X. Y acá en el segundo miembro de la igualdad, multiplicando, me queda un número negativo. Menos por más es menos. Y como multiplico fracciones, 1 por 23, 23 y 3 por 1, 3. Entonces, como 1 es el elemento neutro, 1 por X me da X. X es menos 23 tercios, ¿sí? Entonces, si X es menos 23 tercios, voy acá primero. Creo que esto está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi ecuación era muy sencilla. Mi ecuación original decía, a X lo tengo que multiplicar por menos 3 y a ese número real sumarle 12 y voy a obtener 35. Entonces no hay ninguna división, no hay ninguna operación rara. Entonces yo digo, mi conjunto solución tendrá como único elemento ese número real que encontré yo, menos 23 tercios. ¿Cómo sé si eso está bien? Y bueno, si mi número real está bien, reemplazando en la ecuación original X por menos 23 tercios y resolviendo esta multiplicación, ¿sí? Multiplicación de fracciones que ustedes tienen que saber, numerador con numerador, denominador con denominador o simplificando, ¿sí? Porque acá puedo simplificar 3 y 3, 3 multiplica y 3 divide en un término, obtengo 23, menos por menos es más 12 me da 35. Entonces, ¿cómo verifico? Mi conjunto solución tiene un único elemento que es menos 23 sextos. Es el número racional o real, puedo decir, menos 23 sextos. Entonces, ahí yo les quiero explicar algo. Tiene ventaja el hecho de tener que representar en la recta real un único punto. ¿Por qué? Porque yo indico el 0 en la recta real. Acá le puse los puntos ideales. A la derecha es el más infinito y a la izquierda el menos infinito. En mi recta real ubico el 0 y a una distancia que a mí se me ocurre hago un puntito. Entonces, si yo tengo que representar un único punto en la recta real es fácil. Hice el puntito y ese puntito, yo lo quise escribir en forma decimal, por eso escribí menos 7,666. Podría ser menos 7,6 periódico con el arquito arriba. O puedo escribir acá la fracción, o sea, es indistinto. Pero es fácil representar en la recta numérica un punto, un solo punto. ¿Por qué? Porque yo no necesito una escala. ¿Se entiende eso? Lo único que tengo que saber es si el
número real, ¿es positivo o negativo? Entonces, en este caso es negativo, entonces lo represento a la izquierda del 0. Si fuese positivo, lo representaría a la derecha del 0. ¿Se entiende eso? Eso va a ser muy útil cuando trabajemos con inecuaciones. Bueno. O sea que si tenemos que representar una recta y lo representamos así sin escala, ¿está bien? Sí, porque es un solo punto. Tengan en cuenta nomás si es positivo o negativo. O sea, yo tengo que saber si es positivo, lo tengo que representar sí o sí a la derecha de 0. Y si es negativo, a la izquierda. Profesora, volviendo a la ecuación, usted lo hizo ambos casos, o sea, le hizo en 2 pasos, ambos casos con propiedad asociativa. ¿Dónde? En la ecuación de la de arriba, digamos. Lo que pasa es que estoy ocupando distintas cosas. Esta es la propiedad asociativa de la suma. Y acá también ocupé la propiedad asociativa de la suma. ¿Está hasta ahí? Sí. Después, en este caso, cuando yo asocio, ocupo la propiedad asociativa de la multiplicación o del producto. ¿Está? Por eso es importante. ¿Cómo? Todo eso va a hacer falta escribir en el parcial, todo eso de propiedad asociativa de la suma. Propiedad asociativa, en este caso, de la multiplicación, sí. Y acá también ocupo la propiedad asociativa de la multiplicación, porque resolví. Resolví menos 1/3 por 23. ¿Está? Sí, sí está. Profe, ¿y de dónde sale el menos 7,666? ¿Es el equivalente El resultado de hacer 23 dividido 3, no tengo una calculadora cerca, pero debe ser. Cuando haces la división 23 dividido 3, te tiene que dar un número decimal. Sí. Ahí, profe, pensé que yo le había hecho en fracción y ahí me dio otro 3, algo, por eso no sabía dónde salió el número. Gracias, profe. No, de nada. Profe, creo que es 333. No, el tema es que la calculadora te simplifica, por eso te sale otro resultado también. 23 dividido 3 no se puede simplificar ni 23 ni 3. No es múltiplo 23 de 3. La división 23 dividido 3, ¿cuánto les da? Con una calculadora. 12,666. Menos 7,66. ¿Está? Entonces está. Eso también tienen que aprender. Es otra cuestión básica. Un número puede darse principalmente si es racional, o sea, si se puede escribir como fracción, puede darse como una fracción o como un número decimal. Entonces yo puedo escribir la solución como fracción y acá el punto ponerle el número, que es la fracción. Pero si coloco el decimal no va a estar mal, porque estoy mostrando otra forma de escribir el mismo número. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Acá yo trabajé en general para que ustedes ya vayan asimilando la forma en que se trabaja en general. Yo tengo a X más B con la condición de que A no sea 0 y hago todo el procedimiento para encontrar la información sobre X. Entonces, sumé lo opuesto de B, que es menos B, asocié B más menos B. Como ocupé la propiedad asociativa de la suma, el resultado fue 0, que es el elemento neutro para la suma. Como 0 es el elemento neutro para la suma, sumar menos B me da como resultado menos B.
Después multipliqué por el inverso y ahí tengo la justificación de por qué A no puede ser 0. Porque yo multiplico por el inverso de A, y si A fuese 0, no podría multiplicar por el inverso porque el inverso no existe. Entonces, multipliqué por el inverso, apliqué la propiedad asociativa de la multiplicación o del producto, apliqué la propiedad asociativa de la multiplicación y llegué a esta expresión. Entonces, mi conjunto solución va a tener un único elemento que es menos b sobre a. Ahora, yo les aclaré acá que yo no puedo representar gráficamente este número real menos b sobre a, porque yo no tengo información, lo único que sé es que a no es 0. ¿Se entiende? Yo no sé si A es negativo, si A es positivo, no sé si B es negativo o es positivo. Lo único que yo sé es que A no es 0, entonces yo no puedo representar gráficamente este número real menos B sobre A. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno. Vamos a las ecuaciones racionales. Estas son las que nos gusta colocar en los exámenes y que les suelen dar un poquito de dolores de cabeza. Tienen que aprender nomás, tienen que practicar muchas veces y ahí no van a tener problemas en resolver. Yo tomé una ecuación racional. Para no empezar con una ecuación racional complicada, le coloqué una sola fracción en el primer miembro de la igualdad. Sí, puede ser otra expresión. Ustedes tienen un montón en el ejercicio 1 del práctico número 3. Pueden ser suma de fracciones. Y la forma de resolución depende de cómo le resulte más fácil al alumno resolver. Porque nosotros lo que hacemos es sumar fracciones porque nosotros sabemos sumar fracciones. Entonces nos resulta como que lo más inmediato sumar fracciones. En el caso de otra expresión, no de esta. Pero quizás al alumno no. Entonces, fíjense que hay distintas maneras de resolver una ecuación, que todas son correctas, y que les sirven para lo que ustedes necesitan hacer, que es resolver esa ecuación. Entonces, yo tengo ecuación racional, significa que tengo una división. Si tengo una división, me tengo que cuidar porque el denominador, acá yo le escribí con rojo, no puede ser 0. Entonces, ¿qué hago? Busco para qué valores de x el denominador que es x al cuadrado menos 4 es 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí está? Sí, profe. Bueno, yo tomé esta expresión porque es fácil. X al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4, es una diferencia de cuadrados. Ustedes la vieron, o vieron este caso de factoreo, como le llaman antes, en el ciclo de nivelación. Entonces yo escribo x al cuadrado menos 4 como una multiplicación. Profe, disculpe, Sí. se escucha como un ruido de fondo, un retorno, algo así. Sí, acá no es. En mi No es. casa no es. Sí, sí, es capaz que alguien que tenía prendido el micrófono para que lo apague. Por eso no me interrumpí. Bueno, por favor, mantengan los micrófonos apagados, así se escucha bien. Y pueden seguir el hilo de la conversación. Entonces, la conversación sobre ecuaciones. Entonces, este denominador no puede ser 0. Entonces yo busco para qué valores es 0. ¿Por qué? Porque mi dominio, y ahí hay otro error que suelen cometer, mi dominio son los reales menos el conjunto que tenga, en este caso, los dos valores que hacen 0, que son el menos 2 y el 2. ¿Se entiende? Porque a veces ponen el dominio, abren llave,
ponen los valores y cierran llave. No, mi dominio son los reales menos los valores que no puede tomar X. ¿Se entendió? Sí, profe. El error que cometen es que esto no lo escriben. Ahora se va a ver porque está en amarillo. Bueno, voy a poner todo en blanco. Y le voy a poner, ustedes no escriben esta parte. Bueno, ustedes la van a escribir. Pero los compañeros presentan así. Mi dominio es llave menos 2, 2. ¿Qué le podemos poner entonces al dominio de esos alumnos? ¿Qué le vamos a tener que poner al dominio si me escriben Conjunto entre vacío, llaves? profe. No, le ponemos que está mal. ¿Por qué? Porque le falta Porque aclarar el conjunto. justo, Hay que porque aclarar justo qué los números reales nos valores, pertenecen. porque justo los valores que no puede tomar X son los que dice que forma parte del dominio. ¿Se entiende el error? Es un error grave. Entonces, el dominio son los reales excepto los valores que no puede tomar X. En este caso, como yo escribí x al cuadrado menos 4 para que sea una diferencia de cuadrado fácil de expresar como un producto y fácil de ver que menos 2 es el que hace 0 este primer factor y es 2 el que hace 0 el segundo, entonces yo le tengo que sacar menos 2 y 2. El orden en el que yo escriba dentro del conjunto no es importante, tienen que estar los dos números, eso sí. Profe, disculpe. Sí, me escucho. Entonces, en las ecuaciones racionales vamos a ocupar casos de factoreo. Sí, porque ustedes tienen que ver qué valores hacen 0 los denominadores. Y una forma fácil de ver qué valores hacen 0 los denominadores es expresar como producto el denominador o los denominadores y después fijarme en qué valores anulan cada uno de esos factores. O sea, nos valemos de que el producto de factores es 0 cuando uno de ellos es 0. ¿Está? Que es una propiedad que tiene la multiplicación de números reales. Si yo multiplico factores con que uno de ellos sea 0, ya la expresión es 0. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, profe. Cuando multiplican 0 por un número real cualquiera, inclusive 0, les da como resultado 0. Entonces lo que hice fue expresar de otra manera la misma fracción. Acá decía x cuadrado más 2x sobre x cuadrado menos 4 igual a 2. Igual a 2 porque se me ocurrió igual a 2. ¿Sí? Entonces, como decía x cuadrado más 2x, la expresé como x por x más 2. ¿Sí? Al denominador lo factorié y eso me daba 2 en la expresión original. Entonces yo me valgo de que el dominio no tiene ni al menos 2 ni al 2. Si el dominio no tiene ni al menos 2 ni al 2, yo puedo simplificar este factor x más 2 con este factor x más 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque estoy simplificando un número que no es 0, que multiplica, con un número que no es 0, que divide. Entonces es correcto. Después yo tengo una fracción, yo quiero saber el valor de x.
¿Sí? Entonces, a mí me conviene tener X en un solo renglón. Como lo que quiero es tener X en un solo renglón, yo lo que hago es multiplicar por el inverso de 1 sobre X menos 2. ¿Se entiende eso? Pero es la forma con la que me gusta trabajar a mí. O sea, yo les muestro. Pero es una cuestión personal. A esta expresión X sobre X menos 2 que yo tenía expresado acá, puedo escribirla también como 1 sobre X menos 2 por X, ¿o no? ¿Puedo escribir de esa manera? Sí. Sí, porque si yo multiplico dos fracciones, es numerador con numerador, me da la X, y denominador con denominador. El denominador es X menos 2. Entonces, ¿para qué hago eso? Bueno, porque si yo quiero en un solo renglón, voy a multiplicar los dos miembros de la igualdad por el inverso de 1 sobre X menos 2. ¿Y cuál es el inverso de 1 sobre X menos 2? Escucho. X menos 2. Es X menos 2, este factor. ¿Puedes subir un poco arriba, profe? Ya. Lo pinto al Profe, yo no factor. entendí a qué llamábamos exactamente dominio. En esa parte me perdí un poco. ¿Acá? ¿A qué llamamos dominio? A los valores que puede tomar X. Hay un montón de valores que puede tomar X. ¿Por qué? Porque X puede tomar cualquier valor que no sea el que haga cero el denominador. Los que hacen cero el denominador son menos 2 y 2. Porque menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. Y 2 positivo al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. Entonces mis dominios son los reales, excepto, por eso le resto, el conjunto que tiene estos dos elementos, el 2 y el menos 2. ¿Está claro el dominio? Sí, profe. Ya está, gracias. Bueno. Profe, era eso que dijo reales excepto los... ¿Cómo? El dominio son los reales menos los valores que no pueden tomar X. Sí, tal cual. Sí, eso es. Profe, o sea que nosotros, a ver, el ejercicio nos va a pedir de que indiquemos el conjunto de solución. Sí. ¿Y podemos obtenerlo simplemente simplificando el denominador o hace falta resolver toda la ecuación? Simplificando el denominador. Porque así lo hizo usted en la más arriba y le dio, o sea, en los dos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ustedes van a poder simplificar, pero cuando digan en qué conjunto numérico están trabajando. Por eso yo les decía, el X más 2 del numerador y el X más 2 del denominador se puede simplificar. Sí, se puede simplificar. ¿Por qué? Porque en este conjunto no está el menos 2. Y el menos 2 es el que hace 0 este factor. Y el menos 2 es el que hace 0 este factor. Entonces este número no es 0 y este número tampoco. Yo puedo simplificar. ¿Se entiende? Pero de todas formas hay que hacer toda la ecuación, ¿o no? Lo que pasa es que vos tenés que encontrar qué valores no puede tomar X a partir de tu denominador. Sí o sí. ¿Por qué? Porque sabiendo qué valores no puede tomar X, vos tenés tu dominio. O sea,
En otras palabras, más sintéticamente, tu denominador, en el caso de que sea un polinomio de grado 2, tiene que estar expresado como un producto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver qué valor anula cada uno de los factores. ¿Se entendió? Acá da la casualidad de que yo factorizo, factoreo el numerador y puedo simplificar, pero puede ser que no pueda simplificar. Todo tiene que ver con la ecuación original. Yo tengo una que les voy a dar como tarea, que es más linda que esta que está explicada. Esta que está explicada con una sola fracción. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes empiecen a entender con algo fácil. Después que entendieron con algo que es fácil, sí, complicamos. ¿Se entiende eso? Bueno, mucho silencio. Profe, yo le quería preguntar si la simplificación que se hizo al principio fue solamente para hallar el dominio. La factorización o el factoreo, sí, Sí, eso, me confundí. solo hice para hallar el dominio, sí. Así de simple. Y en caso que nosotros tengamos que resolverlo, también debemos factorizar primero el término abajo. El denominador sí, seguro que tienen que hacer eso. ¿Por qué? Sí, le escucho. Yo iba a preguntar justo en esa parte de cuando factoriza el dominio, o sea, el denominador. Porque es x más 2 por x menos 2. Que eso usted dijo que era cuadrado de... Esta es una diferencia de cuadrados, sí. Yo quise trabajar poco, entonces fui a una expresión conocida matemáticamente, que es la diferencia de cuadrados. ¿Por qué trabajo poco? Y porque 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. ¿Está? Sí, profe. Gracias. Entonces, una vez que tengo x al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es una diferencia de cuadrados, se puede escribir como la suma de las bases de esos cuadrados por la diferencia. Es lo que hice yo. Bueno, seguimos. Acá multipliqué por el inverso de 1 sobre x menos 2, que es x menos 2. Una vez que multipliqué, asocié. Se entiende que asocié x menos 2 por 1 sobre x menos 2. El resultado fue 1, por eso acá tuve la suerte de escribir solo x. ¿Se entiende eso? ¿Cómo hizo, profe? X menos 2 factor, que es una expresión entre paréntesis que tiene denominador 1. Claro, agregué mucho por 1. 1 sobre x menos 2, eso me da 1, que es el elemento neutro para el producto. 1 por x me da x. ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? En el segundo miembro de la igualdad lo que hice fue aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma algebraica. O puedo considerar suma, porque acá x menos 2 yo lo puedo escribir como x más menos 2. ¿Sí? Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. 2 por x, 2x. 2 por menos 2, menos 4. ¿Está? ¿Hasta ahí está? Profe, Yo no ¿qué entendí, propiedad había profesor. aplicado en el primer miembro de la igualdad?
¿Qué apliqué? La propiedad asociativa de la multiplicación. Y también consideré que x menos 2 era el inverso de 1 sobre x menos 2. Por eso esa multiplicación me da el elemento neutro para el producto, que es el 1. Dale, profe, gracias. 1 por x, x. Está. Entonces acá me quedó x en un miembro de la igualdad y x en el otro miembro de la igualdad. ¿Y qué necesito hacer yo? Separar las X de un lado. X tiene que estar en un mismo miembro de la igualdad. A ustedes les gusta en el primer miembro de la igualdad. A mí me da lo mismo, porque yo puedo agruparlos en el primer miembro de la igualdad o en el segundo. Lo que sí tengo que saber qué tengo que sumar para que quede en el primer miembro de la igualdad. El opuesto de quién tengo que sumar si quiero que queden las X en el primer miembro de la igualdad. El opuesto de 1. El opuesto de 2. El opuesto de 2x. Este tengo que sumar. ¿Por qué? Porque 2x positivo más menos 2x negativo, ¿qué me va a dar? ¿Escucho? 1. 0. ¿Seguro que 1? 0, 0. 0. Me da 0, que es el elemento neutro para la suma. Significa que va a desaparecer x del segundo miembro de la igualdad. ¿Sí? 0 más menos 4 me da menos 4. Este menos 4 le puse entre paréntesis porque quería nomás. Y acá la suma, 1 más menos 2, me da menos 1. Ya tengo información sobre x. X solita. ¿Sí o no? Sí. Sé que el opuesto de x es menos 4. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x? 4. Tiene que ser 4 positivo. Yo acá, como tenía menos 1 por x, multipliqué por el inverso. El inverso de menos 1 es menos 1. Asocié, como menos 1 y menos 1 son inversos, me da el elemento neutro para el producto que es 1. 1 por x me da x. En realidad, si yo razono y el opuesto de x es menos 4, x tiene que ser 4. ¿Sí? Una vez que yo encontré el valor que tiene x, tengo que comparar. Ese 4 que yo encontré, ¿pertenece al dominio? No. Sí, pertenece al dominio. Sí, pertenece Porque son porque los no es 2 y reales menos 2. excepto el menos 2 y el 2. Por eso mi conjunto solución es un conjunto unitario cuyo único elemento es el número 4. Y de nuevo, en una recta real, yo hice en el Paint, ubiqué el 0 y donde quise puse un puntito y puse que era el 4. El 4 está representado gráficamente con este punto. ¿Se entendió? Sí, Yo no profe, entendí en el inicio de la operación, profe. ¿Cómo? Yo no entendí en el inicio de la operación. En el inicio. Sí, en la que está trabajando ahora. Ahí, Ah, bueno. en el inicio de lo que estaba trabajando acá. Exacto. Hasta esta expresión está x No, igual a más 2x. arriba. A partir de todo eso ya entendí. Un poco más arriba. Esta. Ahí, exacto. Yo tengo 1 sobre x menos 2 por x igual al número 2. Y yo quiero escribir todo en un solo renglón. Entonces yo tengo el inverso, o sea, tengo un número que es 1 sobre x menos 2. Su inverso es x menos 2 sobre 1, que no se escribe. ¿Se entiende eso? Sí, profe, eso sí. Bueno, entonces si querés yo le pongo acá la x, acá le pongo un 1 y te muestro que tenía 1 sobre x menos 2 y que yo quiero, ¿por qué llegué a x? Y porque yo asocié.
Lo asocié, es la propiedad asociativa de la multiplicación, y asocié un número con su inverso. Entonces, x menos 2, como no puede ser 0, por el inverso me da 1, que es el elemento neutro para el producto. 1 por x me da x. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Bueno. ¿Qué me faltó? La verificación. La verificación está hecha debajo. Entonces, reemplazo donde está x por 4. 4 al cuadrado es 16, ¿sí? 4 por 4, 16. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. 2 por 4, 8. Chicos, yo no les estoy pidiendo que hagan una cuenta terrible. 4 al cuadrado es 16 menos 4. Profesora, en la prueba siempre nos pide la graficación y la verificación, las dos cosas. La verificación es útil, pero tengan cuidado al hacer la verificación, porque a veces encuentran bien el valor de x y se equivocan en los signos al hacer la verificación. Entonces creen que hicieron mal e hicieron bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, pero no, o sea, no es obligatoria en la prueba la verificación. No, pero te sirve. Te sirve porque a veces no te diste cuenta que no podía tomar ese valor y cuando haces la verificación te das cuenta que el denominador es 0 para el valor que vos pusiste como solución. Lo haría. 16 más 8. 24. 24. 24. Queda 24 16 sobre 12. menos 4. Sobre 12. 12. 12. 24 dividido 12. 2. ¿Cuántas veces? 2, profe. Perfecto. Entonces se verifica. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Por qué tiene que estar hasta ahí? Profe, ¿Por qué disculpe, tenés? después con la... Ah, perdón, sí. ¿Con la qué? Con la profe Gretel vamos a dar más ejercicios de Sí, eso. Ah, ok, van ok. a ver más ejercicios del práctico. ¿Se entiende? La idea es que hoy vean algunos, tanto la profesora Gretel como la profesora Camila, van a trabajar con ejercicios con ejercicios que están dentro del ejercicio número 1 del práctico 3. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, ¿ahora qué Profe, hice yo? Sí, le escucho. pero es en el caso de que pida que determinemos el dominio para hacer todo eso, o siempre hay que aplicar el dominio al denominador. Cuando tienen una ecuación racional, una ecuación con división, tienen que encontrar el dominio. ¿Está? O sea, cuando tienen una fracción y en el denominador de la fracción está x, hablando más claro, imposible. Si yo tengo fracciones y dentro del denominador de mis fracciones está la letra x, que es la incógnita, entonces yo necesito sí o sí buscar el dominio. ¿Por qué? Porque sé que x, por ejemplo, si está una expresión 2x más 3 sobre x, sé que esa x no puede tomar el valor 0. Porque la división por 0 no está permitida. En análisis matemático sí van a decir constante dividido 0, infinito, pero acá no lo hacemos todavía.
Profe, y dependiendo de cómo esté el Sí, denominador, profe, para hallar el dominio le factoreamos. Sí, ya van a ver que van a tener que factorear, o factorizar también se dice. Bueno, esta ecuación es de segundo grado. ¿Por qué? Porque x figura al cuadrado. Y yo le pongo a, que sería el coeficiente del término cuadrático distinto de 0. ¿Por qué? Porque si este no estuviese, sería polinómica de grado 1. Entonces, fíjense que yo estoy hablando de ecuaciones todavía. ¿Por qué? Porque los signos que involucran los dos miembros son igualdades. Estoy hablando de ecuaciones. ¿Sí? Ahora, en la ecuación de segundo grado completa, hay una expresión que hace referencia a las raíces, que es la resolvente. ¿Sí? Ustedes se acordarán que x, algunos ponen sub 1, sub 2, es igual a menos b, más menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, sobre 2 por el valor de a. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. sí, la regla es inolvidable. Bueno, Sí, profe. espero que se acuerden, porque vamos a usar tanto para las ecuaciones como para las inecuaciones. Entonces, en esta expresión hay algo importante que es lo que está, o sea, el radicando se llama, que es lo que está dentro de la raíz. Porque esa expresión b cuadrado menos 4ac recibe el nombre de discriminante y se usa la letra delta para simbolizarle. ¿Se entendió eso? Profe, ¿podría repetir eso un ratito? Acá fíjate, este triangulito es la letra delta. Ese triangulito, ¿quién es? Es b cuadrado menos 4 por a por c. Ah, ok, gracias. La operación de la raíz sería entonces. El radicando, lo que está dentro de la raíz. Acá en este lugar tiene que estar el índice, como es una raíz cuadrada no está. Y esto es el radicando, lo que está dentro de la raíz. Esto que está dentro de la raíz puede presentar tres situaciones. Puede ser un número positivo, real positivo, mayor que 0. Puede ser 0 o puede ser un número real negativo. ¿Sí? A nosotros nos va a interesar cuando esto sea 0 y cuando esto sea positivo. ¿Por qué? Porque si la expresión es negativa, origina otros números con los que nosotros no trabajamos, que son los números complejos. ¿Está? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿para qué nos sirve encontrar las raíces? Las raíces nos sirven porque yo a la expresión polinómica la puedo escribir como una expresión factoriada o factorizada. ¿Qué necesito poner primero? Es importante. El coeficiente del término cuadrático. Y después tienen que haber dos factores donde uno de ellos es x menos una raíz y el otro es x menos la otra raíz. Esta es la expresión general. Cuidado porque me van a decir por qué siempre menos. Siempre es menos. Lo que pasa es que x1 puede ser un número negativo y cuando x1 es un número negativo me va a dar x más un número. ¿Se entendió eso? Sí, la fórmula general es A, que es el coeficiente del término cuadrático. A es un número real.
Ese número real no es 0, entonces esta expresión de 3 factores va a ser 0 cuando este sea 0 o este sea 0. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo la situación 1. La situación 1 es que el discriminante delta, la letra griega delta, le vamos a poner entre paréntesis delta, que es b cuadrado menos 4 por a por c sea positivo. ¿Sí? Si ese discriminante, si ese resultado es un número real positivo, yo acá voy a tener la raíz cuadrada de un número positivo. ¿Sí? Cuando tengo una raíz cuadrada de un número positivo que es otro número positivo, me va a dar un resultado cuando yo a menos b le sume ese número y divida por 2a, y voy a obtener otro número real cuando haga menos b menos ese número real dividido 2 por a. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces hay un presupuesto, o sea, yo supuse, por eso escribí acá, si x1 es menor que x2, ¿qué significa? Que yo a x1 lo voy a pintar o lo voy a dibujar a la izquierda de x2. ¿Por qué? Porque yo supuse que x1 es menor que x2. ¿Está? No sé si este número es negativo y este número también. No sé si este número es negativo y este número es positivo. Tampoco sé si este número es positivo y este también lo es. ¿Se entiende eso? sí, profe. Está. Son dos números reales cualesquiera. Yo dije que en mi gráfica x1 es menor que x2 y los dibujé así. Esto es lo que, o sea, mi idea del material teórico de ecuaciones es prepararlos para inecuaciones. Por eso yo hago todas estas salvedades que no se necesitan hacer en ecuaciones, pero sí son importantes a la hora de trabajar con inecuaciones. ¿Ah? Bueno, eso está escrito debajo. La otra situación es que delta, que es mi discriminante, voy a poner acá discriminante, que es b cuadrado menos 4a por c sea 0. ¿Qué pasa en ese caso? Si es 0, ¿qué va a pasar? Fíjense la forma El que conjunto tiene de la solución va a tener un resolvente. solo elemento. Sí. Si esto es 0, lo que está dentro de la raíz, los dos valores, tanto x1 como x2, se van a obtener haciendo lo opuesto de b dividido 2 por a. Por eso x1 va a ser igual a x2. Es decir, voy a tener un solo número. En mi recta real voy a tener un solo número. Tampoco sé si es positivo o negativo, por eso no pongo el 0. Ahora, cuando mi discriminante sea menor que 0, yo no voy a tener como resultado, como raíces, un número real. Si este número es negativo, el resultado de la raíz cuadrada del número negativo me va a dar un número imaginario. O sea, un número por la letra I, que es la unidad imaginaria. Entonces lo que nosotros decimos es que no tiene raíces. Gráficamente, cuando hagamos funciones, nos va a cortar al eje X. Entonces no hay números reales que satisfagan la ecuación. ¿Está hasta ahí? Disculpe, profe, ¿podría repetir porque se me trabó todo? Bueno.
Si b cuadrado menos 4 por a por c es un número negativo significa menor que 0, esa raíz cuadrada va a ser un número imaginario. Un número imaginario está formado por un número por la letra i, que es la unidad imaginaria. Entonces, no va a tener raíces. Si yo quiero hablar de mi conjunto solución sería el vacío, porque nosotros estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales. Y las raíces van a ser números complejos. ¿Está hasta ahí? Perfecto, profe, gracias. Bueno. Entonces, ¿qué hice yo? Yo les resolví ecuaciones y todo tiene, esta resolución que hice yo, tiene todo como vista el hecho de cómo ustedes van a trabajar después con las inecuaciones. Por eso yo les resuelvo ecuaciones que son incompletas de segundo grado. Esta tiene el término cuadrático y el término independiente. Por eso le puse a C distinto de 0. Esta le hice a la par, o sea, cada una está desarrollada por su parte, o sea, PC y debajo está el desarrollo. Y la otra también. En esta tengo el término cuadrático y el término lineal. ¿Por qué desarrollé las dos? Y porque son distintas formas de trabajar y las dos son igualmente valiosas. Ya van a ver por qué. Cuando yo tengo el término cuadrático y el término independiente, a mí me conviene dejar el término cuadrático solo en el primer miembro de la igualdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Está hecho acá. ¿Qué voy a hacer? Sumar el opuesto de lo que me molesta. Lo que me molesta para que yo tenga solo el término cuadrático es C. Entonces le sumo menos C. Cuando le sumo menos C, C más menos C me da 0, que es el elemento neutro para la suma. AX cuadrado más 0 me da AX cuadrado. Y 0 como es elemento neutro más menos C me da menos C. ¿Hasta ahí está? Sí, profe. Bueno, voy a conectar mi batería. ¿Y después qué voy a hacer? Tengo A por X cuadrado igual a menos C. ¿Qué voy a hacer? Tengo que deshacerme de A. Multiplicar el opuesto. A está multiplicando a X cuadrado. Como le está multiplicando para neutralizar esa A, ¿qué necesito? El inverso. El inverso de A. El inverso, porque está multiplicando. Distinto sería si yo tuviese A más X cuadrado. Yo tengo A por... Acá hay una multiplicación. A ver que me deje poner el simbolito. Por eso es importante que ustedes se den cuenta qué operación está involucrando la expresión. A está multiplicando a X cuadrado, es por eso uso el inverso, para que A por 1 sobre A, que es su inverso, me dé 1. Como 1 es el elemento neutro para el producto, 1 por X cuadrado me da X cuadrado. Y llego a esta expresión. En el segundo miembro de la igualdad multipliqué también por 1 sobre A y por propiedad asociativa lo que hice es multiplicar. 1 por menos C me dio menos C y A por 1 me dio A.
y llegué hasta acá. ¿Está? ¿Se entiende lo que se hizo? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se va entendiendo. Entonces, ¿cómo ahora encuentro x si tengo x al cuadrado? Y bueno, voy a tener que extraer la raíz cuadrada positiva. No, la raíz cuadrada, no positiva. Estoy hablando de expresiones donde yo hago operaciones, por eso hablo de la positiva, pero extraigo raíz cuadrada de los dos miembros de la igualdad. Al extraer la raíz cuadrada tengo que contemplar que puede cumplirse tanto para el valor positivo de esa raíz cuadrada como para el valor negativo. Por eso delante de la raíz cuadrada siempre tiene que ir más menos. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí. Bueno. Sí, profe. Entonces, mi solución, una fue raíz cuadrada de menos c sobre a, y la otra, x1, y x2 fue menos raíz cuadrada de menos c sobre a. Y ahí voy a un razonamiento que necesito hacer. Yo voy a tener solución en este caso solo si menos c sobre a sea un número positivo. ¿Por qué? Porque cuando tengo un número positivo, puedo extraer la raíz cuadrada y me da otro número real, que es lo que escribí acá. A pesar de que dice menos, por ser el opuesto de c sobre a, este número tiene que ser positivo. Para que yo tenga valores, que son 2, uno es raíz cuadrada de menos c sobre a, positivo, y el otro es menos raíz cuadrada de menos c sobre a. Y esos son los que forman mi conjunto solución. Por eso hay dos puntitos que tendrían que estar por lo menos a la misma distancia de 0 a la derecha y a la izquierda. Uno es el valor positivo de la raíz cuadrada de menos c sobre a, y otro es el valor negativo de la raíz cuadrada de menos c sobre a. Profe, ¿y no se tendría que resolver esa raíz cuadrada? Lo que pasa es que yo no puedo resolver mientras no tenga un valor numérico ni de c ni de a. Esa es la ventaja que tiene trabajar en general. Yo trabajo en general significa que cualquier número c que no sea 0 y cualquier número a que no sea 0 van a satisfacer el opuesto de ese c sobre a, que tiene que ser un número negativo, para que el opuesto sea un número positivo. Eso ya lo vamos a ver enseguida. No puedo resolver porque no sé cuánto vale, ni c ni a. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Este es el otro caso. El otro caso es aquel en el que tengo el término cuadrático y el término lineal. Yo le puse como condición que a no sea 0 para que sea la ecuación cuadrática, y a b también le puse que no sea 0. Entonces, cuando yo tengo la incógnita en los dos términos, en este caso es lo más sencillo que puedo tener, porque tengo dos términos sumados y eso me da 0. Cuando tengo la incógnita en dos términos, yo necesito tenerla al exponente 1, o sea, necesito factoriar o factorizar el primer miembro de la igualdad. Entonces, como yo tengo x al cuadrado y x, puedo aplicar la propiedad distributiva, que en el secundario ustedes la conocen como factor común, sacar factor común x. ¿Está? ¿Esta expresión y esta son iguales? ¿Sí? Sí. Porque 1 por a me da a y x por x me da x cuadrado.
más por más, X por B, B por X. Entonces, cuando yo la tengo escrita como multiplicación, sé que ese producto da 0 si un factor es 0 o el otro es 0. Como tiene solo la X, digo, una de las raíces es que X tome el valor 0. Y tiene sentido. Si yo a 0 lo elevo al cuadrado, tengo 0. Por un número A, me da 0. Si a un número B lo multiplico por 0, me da 0. 0 más 0 me dio 0. Entonces, esta es una de las raíces. Y la otra es que la otra expresión sea 0. Entonces, la expresión es A por X más B igual a 0. Y ahí trabajo como antes. Yo quiero saber X, entonces sumo lo opuesto de B, que es menos B. Los miembros, B más menos B me dio 0, por eso acá no aparece. 0 más menos B me dio menos B. Y por último, ¿qué hago? Esta es una de las raíces que encontré arriba. Esta es la que pegué, que está allí arriba. No tiene que ver con esta expresión. Esta A por X igual a menos B tiene que ver con este despeje que dice que X es igual a menos B sobre A. ¿Por qué? Porque acá necesito multiplicar, ¿sí? ¿Escucho? Hay que aplicar el inverso, profe. Sí, exactamente. Yo tengo A y tengo que multiplicar por una fracción y esa fracción tiene que decir 1 sobre A. Vamos a ponerle bien clarito que es una multiplicación. Y si multipliqué el primer miembro, tengo que multiplicar el segundo. Ahí tengo que colocar en este caso sí o sí paréntesis, porque uno de los factores es negativo. Entonces, 1 sobre A por A, lo asocio y me da 1. 1 por X me da X, que es el que puse como X sub 2. Y el otro, 1 sobre A por menos B me da menos B sobre A, que es lo que escribí acá. Entonces, en este caso, cuando tiene el término cuadrático y el término lineal, yo tengo el conjunto solución que tiene dos valores, uno de ellos seguro es 0 y el otro en general se puede escribir como menos B sobre A. Y ahí yo escribí que sin información sobre A y B yo no puedo representar este número. Al 0 sí, porque el 0 lo tomo como referencia. Divide los números, o sea, establece, sí, una división entre los números reales positivos y los números reales negativos, pero no pude representar gráficamente. Vamos a la definición de valor absoluto. Inecuaciones va a quedar para la próxima clase, o sea, para el miércoles. Re bien, profe, así separamos bien los temas. Sí, yo prefería toda la vida. Todo lo que yo les di les sirve para inecuaciones, todo. Esta es la ecuación sencilla que yo les iba a dar o que les doy como tarea. Es 3x sobre x menos 1, todo eso más 2, igual a 3 al número 3 sobre x menos 1. Entonces dice, indicar el dominio,
cosa que hicimos, que van a tener en cuenta algo para indicar el dominio, resolver esa ecuación, indicar el conjunto solución, y verificar. Similar a esta expresión, que no es tan difícil, puede ser una ecuación que tengan que resolver en el parcial. ¿Copiaron? Sí, Yo saqué captura. Bueno, Ahí manda en el perfecto. grupo. Perfecto, pasen en el grupo. Bueno, para terminar la clase de hoy de teoría, voy a definir la función, o sea, la función no, voy a definir el valor absoluto. Después vamos a trabajar en la unidad número 4 con la función valor absoluto. Ahora lo que quiero hacer es definir únicamente el valor absoluto. Ustedes tienen que saber que el valor absoluto de un número real es otro número real. Profe, ¿Sí? ¿puedes subir un poquitito? Subir para ver la... Decían que sacaron captura. Sí, voy a sacar una foto. Bueno. Profe, ¿eso que está en la X es un corchete o un palito? O sea, porque creo que significaba Son algo barras, en los son números. barras verticales. No son corchetes, son barras verticales. Nosotros trabajamos con editor de ecuaciones. O sea, ¿cómo indicas que querés el valor absoluto de un número real? Al número real, cualquiera sea el número real, lo colocas entre barras verticales. Significa valor absoluto. ¿Sí? Sí, profe, sí. Se están riendo de mí. ¿Se qué? ¿Se ríen? ¿Pero qué? Hola, arre. Acuérdense, esta definición es importante para el parcial, la tienen que saber. Entonces, si el valor absoluto de la definición de valor absoluto de un número real, X es un número real, va a ser de acuerdo al valor de X. Si X es un número real positivo 0, el valor absoluto va a ser ese número real. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. ¿Puedo repetir, profe? Bueno. El valor absoluto le asocia a un número real positivo o 0 ese mismo número real. ¿Ya está? Sí, profe. Ahora, si ese número real es negativo, le asocia el opuesto o es igual al opuesto del número real. ¿Está? ¿Puede repetir? Si el número real del que quiero determinar el valor absoluto es negativo, su valor absoluto va a ser el opuesto de ese número real. ¿Está? Y en el caso de que busquemos el valor absoluto de un número real positivo, ¿es el mismo número real? Sí. Y acá tienen la evidencia. Fíjense. Voy a copiar para escribirlo acá, porque después lo uso en las propiedades y quiero que quede claro. El valor absoluto de menos 7. Menos 7 está en esta situación, en este renglón.
porque menos 7 es un número real menor que 0. Entonces, el valor absoluto de menos 7 es el opuesto. Vamos a ponerle con el editor de ecuaciones para que quede más lindo. El opuesto del número real. Les pregunto yo, ¿cuál es el opuesto de menos 7? 7. El número real 7. Por eso, el valor absoluto de un número real siempre es un número real positivo o 0, por la definición del valor absoluto. ¿Está hasta ahí? Sí. Repite eso último, por favor. El valor absoluto de un número real es un número real positivo o 0. ¿Están? Ahora, si yo tuviese, como tengo acá, el valor absoluto tiene que dejar escribir. Fíjense que yo pongo barras para decir el valor absoluto del número, no sé, el que se me ocurra. Profe, una consulta. Sí. Escucho. Algunos autores hacen referencia al módulo. Sí, la otra forma de llamarle al valor absoluto, porque hace referencia a la distancia que está del número real de 0. Es la aplicación geométrica. O sea, cualquiera de los dos conceptos hacen referencia al valor absoluto. Módulo o valor absoluto. Son sinónimos. ¿Están? Entonces, el valor absoluto del número, el que sea real, 35, podría poner también 3,5. Vamos a ponerle 3,5. ¿Quién va a ser? A un número real 3,5. El mismo número real, perfecto. Bueno. Eso se utiliza para demostrar las propiedades. Las propiedades son 3. Nosotros, vamos a mirar la primera porque nosotros hablamos de ecuaciones nomás. No hablamos de inecuaciones. Y además ustedes ya enseguida tienen el recreo. Entonces, si quieren tener recreo, para hacer su mate, respirar un rato, caminar. Sí. Buah. Hay que renovar el mate. Un tereré. Bueno. Ir al baño. Bueno, no quería saber tanto. Yo quiero ir a Entonces, dormir. bueno. Yo cuando demuestro, se están riendo ahí con los emojis. Bueno, voy a conservar la seriedad y voy a terminar la clase. Yo cuando demuestro y no sé el valor que tiene X, tengo que respetar la tricotomía. ¿Qué significa la tricotomía? Escucho. Puede ser que X puede ser mayor, igual o menor a 0. 0 es mi referencia. ¿Por qué? Porque es el valor neutro y yo sé
que cuando el número es positivo tengo una consideración y cuando el número es negativo para el valor absoluto tengo otra consideración que hacer. Entonces yo tengo que respetar en mi demostración cuando x sea menor que 0, cuando x sea 0 y cuando x sea mayor que 0. Y lo tengo que demostrar en general. Por eso, yo tomé cuando x es menor que 0 y le hice la demostración. Dije, si x es menor que 0, su valor absoluto es el opuesto de x. No lo inventé. Yo apliqué la definición. ¿Sí? ¿Qué relacionaba la primer propiedad? La primer propiedad decía que el valor absoluto de un número real es igual al valor absoluto del opuesto de ese número real. Entonces, x es un número negativo, su valor absoluto es el opuesto de x. ¿Está? Ahora, si x es menor que 0, ¿cómo es el opuesto de x? ¿Escucha? X. Mayor. Positivo. Eso debería saber. El opuesto de x es mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de ese número real positivo, ¿quién va a ser? X. El mismo número Sí. real. ¿Sí? Entonces, en una demostración, si yo tengo una expresión que es igual a menos x y tengo otra expresión que también es igual a menos x, ¿cómo son los primeros miembros de las dos igualdades? Iguales. ¿Iguales? Iguales. ¿Y ahí qué puedo decir? Está demostrado. Pero, profe, Sí, le escucho. ¿por qué cuando se dice que menos x es mayor a 0, se coloca menos x, o sea, el valor absoluto de menos x es igual a menos x, no, y no el opuesto? Porque menos x es mayor que 0. Este número es positivo. Entonces su valor absoluto, de acuerdo a la definición, es el mismo número. ¿Se entiende de dónde saco? Sí, 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 sí. De la definición de esta. No importa que la expresión sea menos x, el número es positivo. Si el número es positivo, su valor absoluto es el mismo número. Queda el igual a 0 y el mayor que 0 para demostrar. Y tienen el recreo hasta las 16. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Chao, profe, hasta el jueves. Gracias, Hasta la profe. próxima. ¿Por qué Chao, jueves? profe. Jueves, ¿por qué? Miércoles. El miércoles tengo clase. Ahora Sí, ahí están todos atentos. Hola, Lili. Hasta luego, ya profe. les di hasta luego.